Continúo por acá, dejo el link a la primera parte en la descripción del video. A propósito, me preguntaron por qué los videos de filosofía clase B no duran más de 15 minutos. Porque no tengo registrado el canal, es así de prosaica la razón, no hay otra razón que esa. Me cuentan que en cierto país que me olvidé de anotar, han virtualmente prohibido las misas con el pretexto del coronavirus, pero sí se hacen otros eventos públicos y mucha gente dejó de ir a las reuniones religiosas. ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué quiere alguien que el Estado, un gobierno autoritario le dice no vayas a misa, te lo prohíbo? Oh, bueno, no voy. El Estado no me deja. ¿Para qué lo quiere? El cristianismo necesitaba una saludable dosis de persecución para liberarse de esta gente, para depurarse de sus Ned Flanders. Es algo que necesitaba. Lo malo es que esos tipos se están haciendo todos ateos. Nos lo están mandando a nosotros, a esa gente. Si se convirtieran al shintoísmo, a alguna otra, pero no, se están haciendo todos ateos esos tipos. ¿Cómo es eso que descubrí el cristianismo a través de la falsedad? A través de la falsación. Falsación es un término de filosofía de la ciencia. Quiere decir que uno no ha intentado demostrar, no ha sido un abogado defensor de una hipótesis, sino que ha tratado de refutarla, ha hecho su mejor esfuerzo para demostrar que es falsa la hipótesis. Si no lo logra, provisoriamente hay que darla por buena. Esto es la falsación. Y yo tuve que reconocer el valor que tienen los principios éticos del cristianismo, no por haber sido educado con una visión favorable del cristianismo, sino todo lo contrario. Crecí oyendo cuanta propaganda anticristiana sea posible o hacerlo oír a alguien. Y tuve que ver, ok, estos principios tienen sentido, tuve que aceptarlo por los hechos, y tuve que ver el fracaso épico en que terminó todo proyecto de inventar una nueva moral, de progresar, de superar la primitiva medieval moral cristiana y crear una moral superior, más avanzada, terminó en un fracaso épico. Así que estos tipos no estaban tan mal rumbeados. Tuve que reconocerlo, no porque estuviera bien predispuesto a favor del cristianismo, sino a pesar de que estaba todo lo mal predispuesto en contra del cristianismo que puede estar una persona. Tuve que reconocerle lo que vale su ética. Sí rechazo los fundamentos mitológicos de esa ética y por eso es que me defino como ateo. Creo que necesita mejores cimientos de lo que tiene actualmente ese cuerpo de ideas éticas. ¿Es posible que existan unas razas humanas y más inteligentes que otras y que esto explique algunos fenómenos históricos o sociales? Vea, yo estoy más abierto a escuchar esta hipótesis de lo que estaba hace un año, por hechos de público conocimiento que realmente me cuesta encontrarle otra explicación que no sea la biológica. Pero incluso si este fuese el caso, incluso si en verdad hubiese razas más inteligentes que otras, si hubiese raza para empezar, y si hubiese raza más inteligente que otras, no veo ningún asunto práctico en donde cambiaría mi punto de vista. Sí esperaría un resultado distinto. Por ejemplo, exámenes de ingreso universitario. Bueno, tendríamos que prohibirle el ingreso a las razas inferiores. ¿Por qué? Toma examen de ingreso y que entre el que entre. Individualmente digo. Que entre quien tenga que entrar. No, aunque haya razas más inteligentes que otras, es extraordinariamente improbable que el más inteligente de la raza más tonta no sea considerablemente
más lúcido que el más tonto de la raza más inteligente. O sea, filtrar por individuo, no por raza. Por ejemplo, y ese en cualquier otro asunto más o menos lo mismo. No veo en ningún asunto práctico esto me haría cambiar de opinión. El sistema penal tiene que juzgar a un individuo por lo que hizo individualmente. Punto. Etcétera. Etcétera, etcétera. En ningún asunto práctico esto me haría cambiar de opinión sobre nada. Sobre ninguna cuestión. Sí que al no creer en las razas, al suponer que todas las diferencias que vemos en la alta cultura son producto de hechos históricos, sociales, que no tienen una base biológica, yo esperaría que si no hay segregación, por ejemplo en las universidades, vamos a tener en la alta cultura más o menos distribuidos gente en proporción a la población de su país, de su región, más o menos. Y si esto no es así, no. Lo que esperaríamos es encontrarnos en todos los hechos de la alta cultura, en encontrarnos más o menos gente que se parece bastante. Y con alguno que entra ahí, pero sí creo que juzgar a las personas como individuos en todos los asuntos sigue siendo lo justo. Haya razas, no haya razas. Haya raza más inteligente, no haya raza más inteligente. No afecta en lo más mínimo ninguna cuestión práctica esto. Me dicen que hay videojuegos que se han destacado en muchos aspectos. ¿Qué le faltaría para que los considere una obra maestra? Porque dije en algún momento que a los videojuegos, para ser reconocidos como arte, sin lugar a dudas, le faltaba una obra maestra. Yo creo que es la combinación de los elementos. Por ejemplo, en The Last of Us, el primero, desde luego, uno tiene unos gráficos increíbles, que son pinturas, son pinturas dignas de enmarcarla y colgarla en un cuadro. Tiene una música extraordinaria, pero no tiene algo original como videojuego. La pintura existía antes del videojuego, la música existía antes del videojuego, y lo que tenés es un montón de elementos combinados. Lo que le faltaría es un videojuego donde los elementos se combinen de tal modo en una obra que uno diga, ok, esto es una obra de arte. Y ahí se acabaría la polémica acerca del videojuego es arte o no es arte. Que igual creo que se está inclinando mayormente la opinión porque son arte. O sea, incluso sin la gran obra maestra, yo creo que se está inclinando mayormente la opinión por ese lado. Me cuentan que Newton inventó las monedas acanaladas en los costados para evitar que las limaran. No sabía esto. Cosa que las monedas hoy traen únicamente por adorno. Pues la moneda materialmente no vale nada. El valor es simbólico. No sabía esto, que lo había inventado Newton. Sí sabía del hecho en sí. Cuando la moneda valía por el peso, en realidad casi nadie las pesaba las monedas. Lo que hacían es ver el número que tenía impreso, el sello, y lo reconocían como que eso es lo que valía. Entonces, ¿qué pasa? Había mucha gente que agarraba una lima y limaba un poquito, 1 milímetro o menos, de todo el borde de una moneda. Y agarraba un montón de moneda, le hacía lo mismo, y cuando te querías dar cuenta tenías en las limaduras, tenías 2 gramos de oro por ahí. Era un delito muy común, de hecho era más común que la falsificación de moneda. El limar monedas era un delito muy común. Y claro, el ponerle esta forma rugosa en los bordes, cuando lo limás se nota. Eso se llama usar la cabeza. Me dicen que Newton podría haber metido preso a los falsificadores, no colgarlos. No existía en esa época la idea de la cárcel como castigo. La cárcel era un freezer social para meter a alguien mientras esperaba el castigo. O sea, era un lugar donde encerraban a alguien para que no se escape
mientras lo juzgaban y decidían el castigo si es que lo tenía. No existía la idea de la cárcel como castigo. Eh, lo que pasa es que algunos tipos quedaron con la burocracia estatal y algunos tipos quedaron 4 años esperando en un proceso judicial, estuvieron 4 años encerrados esperando la sentencia. Y ahí apareció la idea, bueno, pará, este tipo ya está, ya tuvo 4 años encerrado, ¿qué más castigo le vamos? Está bien, era culpable, pero ¿qué? Además le vamos a dar otro castigo. Ahí aparece la idea de la cárcel como castigo, pero no es una idea que existió siempre esto. Y ciertamente no existía en la época de Newton. En la época de Newton la cárcel era un, eran como los calabozos que tienen los edificios de tribunales, eran las cárceles. No eran un castigo en sí mismo. No existía la idea de la penitenciaria, o sea, del lugar donde se cumple la pena. O sea, la pena es el encierro en sí mismo. Esta idea no existía. Y a los falsificadores de moneda los colgaban. Era la ley del momento. ¿Qué le va a hacer? Yo no simpatizo en lo más mínimo con la pena de muerte, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que lo están mostrando como quema al tipo a alguien porque fue un juez que aplicó la ley que regía en su país, en su reino, en su tiempo. O sea, hizo la cosa más normal del mundo, hizo lo que tenía que hacer un juez, lo que hubiera hecho cualquier otro juez en cualquier otro lugar del mundo, en cualquier momento de la historia. Eh, Eso es lo que me refería. Pero sí, después podemos hablar en contra de la pena de muerte, todo lo que quiera, estamos en el mismo barco. Me pregunta qué pienso del ajedrez cuántico. La verdad lo tuve que buscar en Google lo que es. No es un... Es un ajedrez de fantasía que lo inventó un físico para enseñar los principios de la mecánica cuántica a los niños. O sea, tiene antes que nada una intención didáctica. No es una variante que sea popular en lo más mínimo. Qué sé yo, como el ajedrez sorda, el ajedrez de A3, de A4, que son bastante populares. El ajedrez cuántico ni lo había oído mencionar. Am, Así como existe un cientificismo, ¿puede existir un filosofismo? Sí, sí. Y de hecho ha habido unos cuantos, ha habido buena parte de la historia de la filosofía son filosofismos, son grupos sectarios con una doctrina dogmática que, aunque se le atribuye a los primeros pensadores de Jonia al haberse propuesto, haberse jurado dudar de todas las cosas, carecían de todo escepticismo, eran grupos cerrados, dogmáticos. Ha habido unos cuantos. Um, y un poco mezclado, porque esto también trata de ajedrez, me preguntan por qué seguimos viendo partidas entre humanos cuando hay computadoras incomparablemente mejores. Básicamente por lo mismo que seguimos corriendo aunque tenemos automóviles. Nos gusta ver la competencia entre dos personas, no hubo un tiempo que fueron populares las match hombre-máquina, pero llegó un punto que no tenía sentido. Las computadoras hoy son tan superiores a un humano que no tiene ninguna gracia. Y todavía hasta incluso un aficionado le podemos cada tanto ganar a programas como Stockfish porque tienen fallas, cosas que nos parecen obvias a los humanos, las computadoras no compute. Tienen fallas increíblemente obvias, aunque sean en general sobrehumanas. Pero en un match un humano no tiene chance. Y las partidas entre humanas son... El humano tiene un plan, no es fuerza bruta de cálculo. Tiene un plan, usa la psicología, induce al rival al error. Y eso es interesante. Eso es atractivo. Y voy a ir cortando por acá. Nos estamos viendo hasta la próxima.